Nuestro punto principal hoy, durante toda la mañana, va a ser el monasterio de Villanueva de Sigena. El Tribunal Supremo obliga a Cataluña a devolver esos bienes, ese mural que debe regresar a la sala capitular. Blanca. Sí, y ratifica así las sentencias que ya dictaron tanto el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca en 2016 como la Audiencia Provincial en 2020 y establece un plazo de 20 días para que las pinturas murales regresen a la sala capitular. Señala el auto durante 45 páginas que las obras nunca pertenecieron al Museo Nacional de Arte de Cataluña, reconoce el legítimo derecho del Gobierno de Aragón para liderar la reclamación de estas obras en cumplimiento de su deber de protección del patrimonio histórico-artístico y en virtud también de la cesión de representación de la comunidad religiosa propietaria del monasterio. Y además niega que en procesos anteriores se vulnerase el derecho a defensión de la Generalitat, por lo que dicta sentencia firme para la que no cabe recurso. ¿Y cuáles son esas pinturas murales? Bueno, pues se trata del conjunto de frescos más relevante del arte medieval europeo, fechadas en el año 1200, narran la genealogía de Jesús y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y constituyen una auténtica joya del monasterio de Sigena. Son las pinturas originales de los arcos de la sala capitular y fueron arrancadas tras un incendio en 1936 durante la Guerra Civil. Durante 90 años han estado en Cataluña. Gracias, Blanca. Pues veíamos ya a nuestra compañera Eva preparada porque está en el monasterio de Sigena, en cuya localidad, Villanueva de Sigena, hoy reina la alegría. Eva. Muy buenos días, Martina. Así es, aquí en Sigena ya está todo preparado para que esas pinturas murales regresen a su casa, a su lugar de origen. Y hoy es un día muy importante para los vecinos, hay mucha satisfacción en el pueblo y nos acompaña a esta hora el concejal de Villanueva de Sigena, Alfonso Salillas, y el que fuera alcalde en el momento en el que comenzó este litigio. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué supone que esas pinturas murales vuelvan a casa y qué supone esa sentencia favorable? Bueno, pues una gran satisfacción y mucha emoción, porque ha sido, bueno, un litigio largo. Yo empecé el litigio el 13 de diciembre del 96 y esto se ha alargado pues en el tiempo, ¿no? Es media vida, 24 años defendiendo esto. Pero bueno, yo la verdad es que cuando supe que el juicio, porque este es el más importante de los que hemos tenido, el Supremo ya es sentencia firme, eso nos ha dado la razón, pues hombre, primero mucha alegría y después, hombre, mucha emoción porque recuerdas por dónde has pasado, ¿no? Por todos los juzgados que hemos pasado, por la audiencia provincial, y en fin, ha sido muy largo y duro, pero bueno, ha valido la pena. Lleváis mucho tiempo, ¿no?, esperando que llegasen esas obras que tienen un enorme valor artístico, pero también un gran valor emocional. Pues sí, es un gran valor emocional porque por la trayectoria que han sufrido, ¿no? Eso fueron arrancadas en el 36, en octubre del 36, estuvieron 4 años sin positivar, han estado, de los 90 años que faltan de Sigena, pues han estado ahí en Barcelona 60 años en muy mal estado, porque estaban deterioradas, las tenían en unas falsas y bueno, tenían heces de paloma y de rata y bueno, no es hasta el 96 cuando climatizan la exposición y las ponen verdaderamente en buen estado, ¿no? Pero bueno, eso hay que olvidarlo, yo creo que ahora vienen tiempos mejores. Sigena va a haber un antes y un después con las pinturas y tenemos que estar a la altura. Yo le pediría al Gobierno de Aragón que esto se pueda visitar, que se pongan más guías, que hay que estar a la altura. Yo creo que estaremos a la altura, pero no pasa nada por decirlo. Lleváis mucho tiempo preparando, ¿no?, la llegada de las pinturas a esta sala capitular, que ya está perfectamente acondicionada para albergarlas. Sí, las obras las empezó el Gobierno de Aragón en el 2016 y es verdad que entonces estábamos en pleno juzgado, estábamos ya en el juzgado ordinario. Y cuando tuvimos la primera sentencia favorable, que sería por el mes de junio del 16 o julio, el 4 de julio, creo recordar, pues entonces, bueno, la jueza entonces ya no ordenó el traslado porque estaban las obras acabadas, pero la climatización le faltaba un poco, ¿no? Y entonces pues no se trasladaron entonces, pero bueno, también es verdad que se hubiera deteriorado y se hubiera dilatado el proceso porque ya pues apelaron a la audiencia provincial, después ganamos la audiencia provincial y después ellos
pues fueron al Supremo y bueno, pues esto es lo que nos faltaba. Eran dos procesos judiciales muy importantes, el regreso de los bienes por un lado, que ya están aquí, y el de estas pinturas que se estaba retrasando. Sí. Sí, es verdad, el principio fue, digamos que el primer juicio, o el primer litigio fue más farragoso porque teníamos que demostrar que los contratos, había 3 contratos, según ellos, de 3 compras, que nunca existieron, fueron 3 compras fingidas. Y también, bueno, siguen repitiendo que los pagaron y nosotros demostramos, y en los juzgados se demostraron, no trajeron ningún justificante de pago y demostramos que tampoco pagaron, ¿no? Pero bueno, ahí para la compra y los permisos y todo, pues entraba el derecho canónico, el derecho civil, y fue muy farragoso, pero es más importante este otro litigio, el de las pinturas, porque tienen mucho más valor. Me gustaría decir también que también vienen las pinturas profanas que están dentro del mismo litigio. Pues Alfonso Salillas, concejal de Villanueva de Sigena, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, lo importante, como decimos, que el Supremo da la razón a Aragón y tras más de 90 años en Cataluña esas pinturas murales regresarán aquí a esta sala capitular, a sus arcos y a sus paredes, unas obras consideradas joyas de este Real Monasterio de Santa María de Sigena. Gracias, Eva. Pues queremos hablar con Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, casi una década ha habido que esperar para ratificar lo que ya dijo la audiencia de Huesca. ¿Cómo se siente usted como abogado y cómo le han dicho sus representados que han acogido esta noticia del Tribunal Supremo? Hombre, tanto yo como el actual alcalde y todo el municipio de Villanueva de Sigena, como usted comprenderá, estamos encantados con la sentencia y esto va a suponer un cambio fundamental en el monasterio. Se va a convertir en una potencia artística y turística de primer orden mundial porque va a tener unas pinturas murales únicas en el mundo y sobre todo la pintura mural profana que representa el asalto por los caballeros cruzados de la fortaleza de Jerusalén. Pues esto es unas pinturas únicas en el mundo, con lo cual, ya digo, el potencial del monasterio es de tal calibre que se hace acreedor a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Señor Español, ¿cuáles son ahora los pasos a seguir, sobre todo los plazos, de quién depende el traslado y cómo se tiene que realizar? Vale, las autoridades catalanas pretenden decir que el traslado lo decidirán los técnicos. No, los técnicos no van a decidir nada. El traslado lo va a decidir la jueza del juzgado número 2 de Huesca, que es la que tiene la ejecución de la sentencia. Entonces, los técnicos tendrán que obedecer lo que la jueza diga. Y la jueza, la única misión que tiene es hacer cumplir la sentencia, ¿vale? ¿Cómo se hace cumplir la sentencia? Bien, la ley da 20 días de plazo al MENAC para devolverlas voluntariamente. Supongo que este plazo no lo van a cumplir. Entonces, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento pediremos la ejecución forzosa de la sentencia. La jueza les va a dar un tiempo, puede ser 1 mes, 2 meses, lo que entienda que necesite el MENAC para devolverlas, y si no lo hacen, pues habrá percibimientos de multas o de incurrir en un delito de desobediencia, ¿no? Pero quien hace cumplir la sentencia, quien dirá si se cumple o no, es el juez. Y el juez lo único que no puede decir es que no se cumpla, porque además todo el tema de la conservación, del traslado de las pinturas, esto ya fue discutido en el pleito. Intervinieron los peritos del MENAC, del Museo de Barcelona. Los propios peritos dijeron, bueno, claro, las pinturas son delicadas, toda obra de arte es delicada, estas lo son, sin duda, pero dijeron que se pueden trasladar, ¿no? Y por lo tanto, si se pueden trasladar, esto ya no se puede cambiar. El juez no va a admitir ningún argumento que diga es que es imposible el traslado. No lo va a admitir porque esto ya fue cosa juzgada en el procedimiento principal y esto no se puede revisar. De hecho, ni siquiera el MENAC ni la Generalitat apelaron este pronunciamiento de la sentencia, ¿no? Por lo tanto, es que está acatada por el MENAC y por la Generalitat de que las piezas se pueden devolver.
Queríamos hacer hincapié en ese traslado, en los posibles daños, porque en las últimas horas hemos escuchado, sobre todo en redes sociales, diferentes opiniones, hasta Puigdemont, que decía que podría conllevar un alto riesgo de destrucción, pero lo cierto es que técnicos aragoneses dicen que esas piezas ya están en bastidores, que no hay que arrancarlas de ningún sitio. Déjenos claro este punto. Correcto, o sea, estas pinturas murales son, desde luego, es una capa milimétrica de yeso que se arrancó, luego eso se pega sobre una tela de algodón y la tela de algodón se pega sobre un soporte de madera para que tenga fuerza, ¿no? Entonces, al final es como son paneles de 1 metro cuadrado, no más grandes, aunque cuando vas al MENAC los ves, parece que están todos unidos, pero no, están separados y se pueden desmontar y trasladar, ¿no? Y respecto a esto, pues como usted verá, hay un sector, digamos, el sector independentista catalán, que sigue R que R, no acatar las leyes, no acatar las sentencias, alegando en este caso que se dañarían en el traslado, desaparecerían. Bueno, estos argumentos ya los conocemos, son de gente que no acata las leyes, no acata las sentencias y hacen de su capa un sayo, ¿no? Pero por otro lado, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, desde Japón, traslada otra cosa muy distinta. Traslada que la Generalitat cumplirá la sentencia, de que ellos no quieren otra escena como la que ocurrió en el Museo de Lérida, que tenga que ir la Guardia Civil a buscar las piezas, porque si esto ocurriera, que no se descarta, pero yo creo que no va a ocurrir, claro, el prestigio de este museo caería por los suelos. Piense usted, el Guernica de Picasso era un cuadro que, bueno, volteó todo el mundo cuando definitivamente quedó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, dado el estado tan delicado de este cuadro, ya no lo prestaba a nadie. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llega la democracia a España, Picasso había dispuesto, cuando entrega este cuadro al Museo de Arte de Nueva York, había dispuesto que este cuadro regresaría a España, porque de hecho el gobierno español se lo pagó en la Segunda República. Y entonces el Museo de Arte de Nueva York, que esta pieza ya no la prestaba a nadie por su delicadísimo estado, lo que hizo fue acatar lo que el gobierno español hizo, que es fletar un avión desde Nueva York a Madrid, y embaló lo mejor que pudo la obra, y la obra se trasladó en un avión desde Nueva York a Madrid y de Madrid al Casón del Buen Retiro, ¿no? Entonces el Museo Reina Sofía no la ha prestado más esta pieza por su delicado estado, pero cuando el propietario la reclama, el museo, por muy delicada que esté la pieza, la tiene que devolver, porque además el riesgo en el transporte es del propietario. El propietario es quien asume ese riesgo, no digamos quien ya no tiene ningún título para retener esa pieza. Por lo tanto, todos estos argumentos de la Generalitat, y no de la Generalitat, vamos, de estos independentistas, pues son argumentos que quedan al margen de la ley, al margen del cumplimiento de las sentencias, y no podemos escucharlos. Pues Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo de estos años. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les hemos avanzado algunas de las reacciones políticas de Puigdemont. El abogado ha hablado también de las reacciones de Salvador Illa, pero Blanca, ¿ha habido más? Sí, ha habido más, y llegan también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, desde aquí, desde Aragón. La última la hemos escuchado hace escasos minutos. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aprovechada su comparecencia en el Pleno de las Cortes para valorar esta decisión judicial. Y el presidente mostraba una gran satisfacción por esta sentencia firme del Supremo. Ayer tuvimos una sentencia histórica en la que se reconoce el derecho de los aragoneses a que los bienes de Sigena puedan volver a nuestra comunidad autónoma.
Reacciones también en redes sociales al conocer la noticia, al conocer esta sentencia. Destacamos algunas de ellas. Javier Lambán destacaba su satisfacción, se mostraba muy contento por el fallo del Supremo y añadía que esperaba que no hubiera nuevos subterfugios por parte de Cataluña. Carles Puigdemont, por su parte, lo anunciaba Martina, calificaba de despropósito la decisión judicial y señalaba un supuesto alto riesgo de destrucción al que se exponen ahora las obras. Y es que precisamente este es el argumento que se está esgrimiendo desde algunos lugares de Cataluña, que esta decisión judicial y este traslado pone en riesgo la integridad de las obras, algo que se niega desde Aragón. Desde el Gobierno de Aragón se señala que todo se va a realizar con las máximas garantías para la protección y conservación de esas valiosas pinturas murales. Todos los informes técnicos de que disponemos hasta el día de hoy y que se han aportado a lo largo del proceso pues apuntan a la imposibilidad de extraer, trasladar e instalar estas pinturas sin producirles o provocarles daños irreparables. El Supremo ordena a Cataluña la devolución de esas pinturas murales. Lo llevábamos esperando casi 10 años. María. Pues sí, una buenísima noticia para Aragón, para Sigena y también pues para la justicia, ¿no? O sea, esas obras que vuelvan a casa, la verdad es que es una gran noticia que celebraremos y que iremos a visitar y que esperemos que también pues nos traiga muchas buenas noticias a futuro. Como ya apuntaban, ¿no?, con el turismo. O sea, la verdad es que en Aragón tenemos que potenciar más todas las cosas buenas que tenemos y estamos empezando a poner en valor a Goya, estamos empezando a poner en valor otros patrimonios y es la forma en la que podemos atraer más turismo y sobre todo más turismo de fuera, ¿no? Y además viniendo de un año, de un 2024 en el que el turismo pues hemos perdido parte de la actividad, pues también porque nuestro turismo está muy vinculado al turismo nacional. Y al final la DANA, que afectó tanto a Valencia, pues que son nuestros vecinos y que vienen mucho a Aragón, pues eso también afecta y ha afectado a la economía y ha afectado, por supuesto, al turismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí una buena noticia y con ganas de ver, después de 90 años, habrá poca población en Villanueva que conozcan, ¿no?, esa obra en el sitio, que seguramente quedará alguien y la verdad es que es una buena noticia que celebraremos en Villanueva y en toda Aragón. Buena noticia, pero Antonio, que también se utiliza políticamente, porque lógicamente en el traslado puede haber cierto daño, pero no como lo están pintando. No hay que retirar de ninguna pared, ningún fresco, ninguna pintura. Es curioso que les preocupe ahora el estado de las pinturas, después de, si estuviesen en su sitio, si hubiesen estado siempre en su sitio, posiblemente no habría que preocuparse de ningún traslado. Ya las trasladaron una vez, ahora toca otra vez, y ya no son suyas. La cuestión es que no son suyas y que tienen que estar en su sitio, y es una grandísima noticia. Si les preocupa el Estado, está bien, pero es que no son suyas. Lo que tienen que hacer es colaborar a que las pinturas vuelvan a Sigena en el mejor estado, de la mejor manera, sin tener que seguir peleando. Ya es una sentencia implacable del Supremo, que de verdad, o sea, lo que toca es lo que toca, y llegarán bien. O sea, si hace 90 años se trasladaron de manera y ahí están, hay medios mucho mejores ahora para que se trasladen poco a poco, con cuidado, y para que luego podamos verlas en su sitio todos y disfrutarlas. A mí cuando voy a un museo en Londres o en Nueva York y veo obras de arte de Grecia, de Egipto o incluso de España, y no hablo de cuadros, que es más complicado determinar de dónde pertenecen, pero ves claustros de monasterios, pues es algo indignante, es una forma de casi colonialismo, y que eso ocurra dentro del mismo país y que sigan litigando para evitar que las obras de arte de Sigena vuelvan a Sigena después de 90 años, creo que es ya grave, y creo que ya la sentencia es implacable y lo que toca es que colaboren para que vuelvan y volverán en buen estado. Jorge. Sin duda una sentencia histórica, después de una lucha judicial que empezó en el 2014, la emprendió en su día el gobierno que presidía Luisa Fernanda Rudí, del Partido Popular, continuó con gobiernos de Javier Lambán en esta lucha y que ya no tiene marcha atrás. Tienen que volver los bienes, tienen que volver las pinturas murales, que tienen un gran valor, digamos que dentro de todo el conflicto que hay entre Aragón y Cataluña por esas obras de nuestras iglesias y nuestros monasterios que están en Cataluña. Este es lo que tiene la joya de la corona, ¿no? Es considerado la capilla Sistina del románico
europeo, y Sigena no debemos de olvidar que es uno de los monumentos de mayor valor patrimonial que tiene en Aragón por su historia y por su valor artístico, y sin duda la recuperación de las pinturas murales que vuelven al lugar donde estaban, de donde se arrancaron en el año 1936, pues ensalzan este monumento, y ahora debemos, por un lado, de ponerlo en valor, ¿no?, de que los aragoneses reconozcamos que esto ha sido un éxito y sepamos apreciar lo que tenemos y convertirlos luego en un recurso turístico, como después de esa reforma del espacio museístico en que se ha convertido el monasterio. Desde luego, Cataluña tiene ahora la oportunidad de demostrar que las cosas han cambiado allí, que ha vuelto a la normalidad, que tiene un presidente que ha vuelto a la normalidad institucional, que por supuesto va a cumplir la sentencia como ha anunciado, y no valen excusas de un deterioro, porque además si uno repasa un informe del Gobierno de Aragón en el que dice que estas pinturas murales hasta en 11 ocasiones han sido desplazadas, movidas desde que salieron del monasterio de Sigena, incluso algunos de sus piezas han viajado al MoMA de Nueva York, a Londres, a exposiciones temporales. Por tanto, no valen esas excusas, es momento de ponerse en manos de los técnicos para hacerse en las mejores condiciones posibles, porque evidentemente tienen su complejidad, no es como trasladar otros bienes como los que se recuperaron en el año 2007 que estaban en el Museo de Lérida, pero las cosas se pueden hacer bien, y creo que Cataluña tiene la oportunidad, el Gobierno de Cataluña tiene la oportunidad de demostrar que es posible un entendimiento y un reencuentro político entre las dos comunidades, cumpliendo las sentencias y resolviendo un agravio que venimos padeciendo desde hace décadas en Aragón con todos los litigios que tenemos en las obras, que desgraciadamente no han podido resolverse por las buenas, sino que Aragón ha tenido que emprender batallas judiciales que hemos ido ganando con el tiempo, y esto fruto pues de que hay una parte de los catalanes, una parte de independentismo muy recalcitrante, pues considera, nos mira por encima del hombro y consideran que tienen la potestad sobre estas obras, ¿no?, cosa que no ha sido así, y creo que eso sí, hay que evitar conflictos. Era un conflicto político que la Generalitat no ha sabido resolver por la vía de la negociación, y no creo que es una oportunidad para reencontrarnos, ¿no?, y no cargar las tintas sobre los catalanes, que no tienen culpa, y yo creo que la mayoría tiene mucho desconocimiento sobre este litigio.